alergia son dos enfermedades del sistema respiratorio muy frecuentes entre la población, que en ocasiones se producen al mismo tiempo. Según el informe de alergología, el 82% de los pacientes con asma además padecen rinitis alérgica, una coexistencia que puede en ocasiones dar lugar a una confusión clínica. Para aprender más sobre cómo diferenciarlas a la hora de establecer un diagnóstico correcto, está hoy con nosotros el doctor Santiago Quirce Gancedo, que es jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenos días, doctor. Buenos días, mucho gusto. ¿Qué relación existe entre el asma y la alergia? ¿Realmente se pueden considerar dos vertientes de una misma enfermedad? Pues es una pregunta muy interesante y que hay que diferenciar y matizar, porque para algunas personas, en algunos pacientes, verdaderamente son dos vertientes de una misma enfermedad, y el caso más representativo sería el paciente que tiene alergia al polen, que muchas veces se expresa clínicamente en forma de rinitis y de asma estacional alérgica, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, realmente la alergia y el asma van estrechamente de la mano, puesto que el asma obedece a un desencadenante alergénico claro. Pasa lo mismo en el asma alérgica por epitelios de animales, aquellas personas que tienen síntomas con las mascotas, con un perro, con un gato, con un conejo. Pero para otras personas, el asma es una enfermedad crónica multifactorial en la que la alergia puede tener un papel, ser uno de los desencadenantes, pero uno más entre muchos, ¿no? Entonces, la alergia tiene un papel, pero no exclusivo. Entonces, el asma es un síndrome mucho más complejo, que se suele asociar con alergia, como en 2/3 partes de los casos, pero no en todos los casos. Y luego tenemos otro grupo de pacientes que pueden tener asma sin nada de alergia. Luego pueden tener un asma no alérgica. Incluso el tipo de inflamación que tienen es totalmente distinto. Luego, el concepto de asma es mucho más amplio que el de alergia, y también el de alergia es más amplio que el de asma. O sea, pero hay un grupo de pacientes en el que se solapan ambas entidades. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre una y otra en cuanto a los síntomas para poder hacer un diagnóstico correcto? Bueno, la alergia se puede manifestar de distintas formas, no afecta a un único órgano, no afecta solo a los bronquios, como es el caso del asma. La alergia afecta a la nariz, ¿no? Produciendo rinitis, como decía en la introducción, en un porcentaje muy elevado de casos, que es la manifestación más frecuente y típica. Entonces, efectivamente hay personas que tienen rinitis alérgica con mucho picor, estornudos, pero también obstrucción nasal, que les puede llevar a tener obstrucción de la vía respiratoria superior. Tienen la nariz taponada, congestionada, y eso puede inducir a interpretar que tienen algún tipo de dificultad respiratoria. Y no es raro que haya que hacer un diagnóstico diferencial de esa obstrucción de la vía respiratoria superior con una disnea o una dificultad respiratoria que realmente tenga un origen bronquial. Entonces, para diferenciarlo, bueno, existen pruebas objetivas de diagnóstico, ¿no? Que es las que aplicamos los especialistas o los médicos también de atención primaria cuando están a su alcance. Realmente la alergia siempre nos debe llevar a sospechar que el paciente tenga rinitis alérgica y que además la rinitis pueda asociarse con asma. Para una persona, para un paciente, es difícil diferenciarlo por sí mismo. No obstante, hay algunas manifestaciones como los pitos en el pecho, cuando se oye ese ruido como un silbido, pitos, lo que los pacientes llaman pitos, la tos fuerte, la opresión en el pecho, todos esos son síntomas que son típicos del asma. Entonces, ¿tener alergia podríamos decir que predispone a desarrollar asma? O dicho de otra manera, si se controla bien esa alergia, ¿podríamos evitar desarrollar asma? Sí, la respuesta claramente es que sí, la alergia es un factor de riesgo y predisponente para el asma, y también un factor de riesgo para sufrir exacerbaciones o ataques de asma. De hecho, el tener rinitis alérgica aumenta 4 veces el riesgo de tener asma. Luego, siempre lo entendemos la rinitis como un factor predisponente para el asma, sobre todo cuando hay una causa alérgica. No hay que olvidar que los desencadenantes son los mismos, los ácaros del polvo, los pólenes, los epitelios, incluso los hongos. Por lo tanto, todo forma parte de la misma esfera de enfermedades que llamamos también atópicas. Empezamos ahora con la temporada de alergias respiratorias, el asma alérgica entre ellas, y aún no nos hemos despedido del coronavirus. ¿Podrían confundirse ambas patologías? Bueno, todos los síntomas respiratorios pueden confundirse cuál es su origen, ¿no? Porque son bastante inespecíficos. No obstante, como mencionaba antes, el asma
tiene un patrón, porque en el fondo lo que hay es una obstrucción bronquial que se manifiesta en forma de dificultad respiratoria y también ruidos torácicos, tos, opresión, digamos, son característicos también, ¿no? Sobre todo cuando son muy variables en el tiempo, o sea, se alternan periodos de normalidad con otros síntomas, cuando empeoran por la noche o de madrugada. El COVID afecta a la vía respiratoria superior en forma de catarro, que sí que se puede confundir con una rinitis. Quizá hay un aspecto distintivo de la rinitis alérgica y de la alergia general, que es el picor, ¿no? Y cuando pica la nariz y los ojos, eso es muy característico de alergia, cosa que no se observa pues, ni en COVID ni a lo mejor en otro tipo de enfermedades respiratorias. Pero bueno, realmente, incluso para los clínicos más avezados, tenemos que recurrir a pruebas diagnósticas para saber cuál es el origen del cuadro. Puede ser tener un origen vírico, un origen por exposición alergénica, por exposición a contaminantes, por infecciones bacterianas. Luego, aparte de las manifestaciones clínicas, tenemos que recurrir a pruebas diagnósticas. Pero ya digo que el patrón estacional, o sea, el repetitivo, cuando siempre le ocurre a la persona en los meses de primavera, cuando se asocia con otras manifestaciones alérgicas, a veces en forma no solo de rinitis y conjuntivitis, también puede afectar la piel. Cuando se relaciona con un desencadenante, que puede ser un animal o el polen, bueno, todo eso ya es muy típico de la alergia, ¿no? Y excluye que pueda deberse a COVID u otras infecciones víricas. ¿Y el cambio climático afecta también a los alérgenos que producen el asma? Sí, hay muchos estudios en curso cómo el cambio climático está afectando a la vegetación, a los patrones de polinización de las plantas, se alargan los periodos de polinización, se modulan, aparecen plantas en zonas en las que no eran endémicas, en fin, sí, se va produciendo una modificación, sobre todo de la superficie vegetal, no de la vegetación, que al final es lo que condiciona la polinización. También los cambios en la humedad pueden favorecer el desarrollo o inhibir el crecimiento de los ácaros. Sí, la alergia tiene un componente ambiental muy importante y por lo tanto está sujeta a los cambios medioambientales que se produzcan. Y claramente el cambio climático es un ejemplo de modificación de las condiciones ambientales y eso en el medio y largo plazo seguro que va cambiando el patrón de alérgenos y de los síntomas o de las enfermedades que producen. Y ya para terminar, ¿cómo de intensa se prevé que sea esta primavera para los pacientes alérgicos? Bueno, pues esa es la buena noticia, de que como el invierno, bueno, el otoño y el invierno pues han sido secos, ha habido pocas lluvias, pues no hay mucha vegetación. Las plantas alergénicas, como las plantas comunes, tampoco las cosechas de cereal, no se han desarrollado mucho, no han crecido mucho las plantas y por lo tanto se espera que la polinización sea menor. Esto hay que matizarlo porque también depende de la meteorología, ¿no? De las condiciones climatológicas ahora al comienzo de la primavera, porque si durante el mes de abril o principios de mayo lloviera mucho, pues todavía habría la oportunidad de que las gramíneas, que son la principal causa de alergia, pues crecieran y luego polinizaran. No obstante, la previsión para la primavera es que no va a ser tampoco muy lluviosa. Luego es de esperar que la estación alérgica, que sobre todo es de mediados de mayo, mediados de junio, pues que no vaya a ser muy importante este año. Será más bien unas condiciones de exposición alergénica, pues a lo mejor leves, moderadas. Luego también hay que tener en cuenta diferencias geográficas, ¿no? Porque en el área mediterránea, en la cornisa norte, cantábrica, ahí parece que va a ser mucho más leve, pero siempre nos quedan algunas zonas del centro, como Madrid, Toledo, Extremadura, algunas provincias de Andalucía, como Sevilla, Córdoba, donde la exposición alergénica a pólenes pues, va a ser al menos moderada, porque son zonas de mucha polinización. Bueno, pues buenas noticias para los alérgicos entonces. Eso parece. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Pues muchas gracias, encantado.